Buenos días. Pues sí, bien, vamos a dar el devocional. Vamos a hablar de un tema muy interesante, cortito, chiquito, pero muy interesante. Está muy bueno. Es acerca del sacerdocio de Jesús. Vamos a ver qué nos dice Hebreos 7, del 23 al 26. Hubo muchos sacerdotes bajo el sistema antiguo, porque la muerte les impedía continuar con sus funciones. Pero dado que Jesús vive para siempre, su sacerdocio dura para siempre. Por eso puede salvar una vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de él, quien vive para siempre a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Él es la clase de sumo sacerdote que necesitamos porque es santo y no tiene culpa ni mancha de pecado. Él ha sido apartado de los pecadores y se le ha dado el lugar de más alto honor en el cielo. Entonces, bueno, creo que está todo muy claro, muy fácil de entender. Les empezaré a decir: sacerdote significa ser un mediador entre la gente y Dios. En Hebreos 7 al 26, que es el pasaje que les acabo de leer, habla de la superioridad del sacerdocio de Jesucristo. Y específicamente en el versículo 23 se refiere a los sacerdotes levíticos, quienes eran los encargados del servicio religioso en el Antiguo Testamento. Y bien dice aquí, llegaron a ser muchos y al morir debían ser sustituidos por otro. Entonces, esto al pueblo le generaba mucha inestabilidad y había una falta de continuidad. En Hebreos 5 y 7 se habla acerca del orden de Melquisedec, que muestra un nuevo sacerdocio ahora este nuevo sacerdocio de Cristo es superior al antiguo orden que les mencionaba yo de Levítico. Y Jesús es descrito como sacerdote para siempre. Antes vamos a ver quién es Melquisedec, del que se habla de este orden. Melquisedec fue rey y fue sacerdote. Se habla de él aparece tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y su nombre significa rey de justicia. Fue rey de Salem, su aparición y desaparición en el libro de Génesis resulta misteriosa. Melquisedec y Abraham se conocieron cuando sale al encuentro de Abraham luego de que él luchara por rescatar a Lot, a su sobrino. Melquisedec les ofreció pan y vino a Abraham y a sus fatigados hombres, mostrándoles su amistad, y les dio una bendición, le dio una bendición a Abraham en el nombre del Dios Altísimo. Alabó a Dios por concederle a Abraham la victoria en la batalla de Génesis 14:18. Y Abraham, en agradecimiento, le dio a Melquisedec un diezmo. Este fue el primer diezmo del que habla la Biblia. Reconoció a Melquisedec como un sacerdote, pero por encima de él. Y el Salmo 110 es un salmo mesiánico que escribe David y presenta a Melquisedec como un tipo de Cristo. Esto se repite en el libro de Hebreos. Tanto Melquisedec como Cristo son considerados reyes de justicia y paz. Melquisedec fue, hagan de cuenta, una aparición preencarnada de Jesucristo. A esto se le llama cristofanía. Abraham ya había recibido antes una visita en Génesis 17, donde Abraham vio al Señor y habló con él en forma humana. En Hebreos 7:3 dice que Melquisedec era sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, y que permanece sacerdote para siempre. Entonces, pues ningún rey terrenal, ¿verdad?, permanece sacerdote para siempre, y ningún ser humano es sin padre y sin madre.
Entonces, si Génesis 14 describe una teofanía, entonces Dios, el Hijo, vino a darle a Abraham su bendición y apareciendo como Rey de justicia, Rey de paz y el mediador entre Dios y los hombres. Entonces, bueno, pues como les digo, hay una gran duda entre si era Jesús o era una especie de Cristo. Cristo murió una vez por nuestros pecados, pero no volverá a morir. Entonces, Él está en su lugar todo el tiempo para ayudarte. Significa una salvación perpetua. Está ocupando su lugar 24 horas al día. Te conoce y te comprende. Te ayuda en su comprensión también para que tú puedas entender la palabra de Dios. Jesús es el gran sumo sacerdote y está allí junto a ti y a todos aquellos que estudian, que escuchan, que ven su palabra. Y Él hará que esa palabra resulte efectiva en tu vida, que se haga un rema en tu vida. Esto es bien padre porque no tenemos temor de que sea reemplazado por un mal sacerdote, ¿no? Como era antes, que moría uno y subía otro y pues a ver cómo toca o cómo sale, ¿no? Él permanece para siempre. Él está permaneciendo como siervo, incluso después de haber ascendido al cielo. Dice aquí también que a los que por él se acercan a Dios. Entonces, aquellos que permanecen en el Hijo y tienen una comunicación con el Padre, llegan para hallar salvación en Dios, ¿ok? Porque fíjense, acercarnos a Él nos salva perpetuamente. En Jesús hay una total seguridad de salvación. Hay que aprovecharla. Viendo siempre para interceder por nosotros. Jesús está orando por nosotros, como les digo, las 24 horas. Vive siempre para interceder por nosotros. Jesús está defendiéndonos contra cualquier acusación o condena a través de su intercesión por nosotros. Pero fíjense, la intercesión de Jesús por nosotros no es una cuestión de aplacar a un padre enojado que quiere destruirnos, no. Fíjense bien, esto significa que Jesús nos representa continuamente ante el Padre para que podamos acercarnos a Él, a Dios, a través de su Hijo. Él ruega para que seamos fortalecidos en las pruebas y temporadas de ataque que el enemigo nos hace. Miren, en Lucas 23, del 31 al 32, hay un ejemplo de la intercesión de Jesús por su pueblo y dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearnos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Cuáles eran esas imperfecciones del sacerdocio arónico del Antiguo Testamento? Bueno, Aarón murió. Fue una pérdida tan importante para Israel como fue la muerte de Moisés. Los israelitas perdieron a su sumo sacerdote, aquel que había estado con ellos a través del desierto, aquel que los conocía a la perfección, pero que además los comprendía. Tendrían que tener un nuevo sacerdote, como les decía, moría uno y subía otro. Pero fíjense ahora, nosotros no tenemos un sacerdote cambiante. Cristo siempre estará intercediendo por nosotros. No es necesario hacer rituales ni buscar mediadores humanos para acercarnos a Dios. Tenemos acceso directamente a través de la oración. Entonces debemos buscar mantener una relación constante con Él, renovando nuestra comunión con Él a diario y buscando su guía y su dirección. Llegamos al versículo clave de toda esta sección y que constituye justo el corazón y la esencia misma del Evangelio. Miren, es el versículo 25. Se los voy a leer. Dice, por eso puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces,
Esto comienza diciendo por eso. Hagan de cuenta que es una pequeña bisagra sobre la cual gira una gran puerta. Gira hacia lo que ha sido dicho antes y gira también hacia a lo que viene por delante. Dice, bien, viviendo siempre. Entonces afirma que Cristo no está muerto, sino que vive. Él está vivo. Tenemos un Cristo viviente. Vive en el cielo para mantenernos salvos. Puede también salvar perpetuamente a los que a Él se acercan para llegar a Dios. El versículo 25 dice, viviendo siempre para interceder. Entonces, interceder quiere decir intervenir. Interviene a nuestro favor. Un abogado es lo que significa en término griego paracleto, es decir, un consolador, alguien que se coloca a nuestro lado. Entonces, el sentarse a llorar y lamentar por un problema no nos va a traer nada. No debemos sentirnos solos y que no tenemos a nadie que nos ayude. A veces no sabemos a quién dirigirnos y buscamos la ayuda equivocada en personas que ni siquiera conocen de Dios. ¿Por qué no mejor recurres a Dios? Hay ocasiones en las que uno pasa por momentos de gran dolor y sufrimiento. Son tiempos en los que parece que una situación hubiera desbordado los límites naturales. Ponen a prueba nuestra resistencia, los límites de lo tolerable. Y entonces nuestras emociones nos controlan totalmente y sentimos que el dolor no tiene fin. Tal vez tú has llorado amargamente, incluso te has dirigido diciéndole a Dios que te ha abandonado. Yo sí, yo pasé por una temporada en la que le decía, ya no voy a orar, Señor, porque tú no me escuchas, tú no escuchas mis súplicas y entonces, ¿para qué oro? Pues si no me oyes, mejor ya no voy a orar. Y pues no es así, Dios después de esto me habló directamente de cosas que solamente Él y yo sabíamos y comenzó así, diciéndome que todas mis oraciones habían sido escuchadas y que todas mis súplicas habían llegado al cielo. Lo que pasa es que, pues, como ya lo hemos dicho, Dios tiene sus tiempos y son perfectos. Y a veces nosotros queremos que las cosas sucedan, pero ya. Y son al tiempo de Dios. Entonces, mejor cuando te sientas así como yo, detente a pensar que Cristo vive, que Él comprende tus dolores y tus angustias. Acuérdate que Él se hizo humano y Él entiende todas y cada una de nuestros sufrimientos. Él está dispuesto a interceder por ti. Aunque tú le falles o pases por momentos de incredulidad, dominado por tu tristeza, Él permanece fiel. Él se encuentra allí en el trono, controla toda aquella situación que te rodea y te abate. Nadie interrumpe ni puede poner fin a su sacerdocio. Eran pecadores. Una de las anomalías obvias del sistema del Antiguo Testamento era que antes de estar en condiciones de ofrecer sacrificios por el pueblo, los sacerdotes debían ofrecer sacrificio por sí mismos. En cambio, Jesús, como aquí lo dice, no tenía mancha, no tenía pecado por el cual necesitara hacer un sacrificio o una expiación. Miren, vamos a leer ahora el versículo 26 de este 7º capítulo de Hebreos. Dice, abrogado el sacerdocio levítico por su ineficacia y utilidad, demuestra cómo Jesús es fiador de una alianza mejor y en él se alcanza la perfección del sumo sacerdote celestial. Este versículo 26 contiene una declaración extraordinaria de la condición inmaculada de Jesús. Como les decía, dice, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublime que los cielos. Este es entonces el carácter de adecuación perfecta del sacerdocio de Cristo. Estos sacrificios se repetían a diario. Ahora con Jesús, pues ya vimos que no es necesario. Jesús se ofreció a sí mismo como ese sacrificio por el pecado una vez más
y para siempre. A diferencia de los sacerdotes del antiguo pacto, Jesús no verá su sacerdocio terminar debido a la muerte. Los hombres que servían como sacerdotes y sumos sacerdotes solo podían interceder por el pueblo mientras que estaban vivos. No tenemos que preocuparnos porque vaya a ser reemplazado por un mal sacerdote. Entonces, bueno, en conclusión les digo, este pasaje de Hebreos 7, 23 al 26 aborda la superioridad del sacerdocio de Jesucristo en comparación con el sistema del sacerdocio antiguo bajo la ley de Moisés. Menciona que en el sistema antiguo había muchos sacerdotes que servían temporalmente debido a la mortalidad humana, pero Jesucristo, al vivir para siempre, tiene un sacerdocio eterno. El versículo 25 destaca que Jesucristo tiene la capacidad de salvar de manera completa y definitiva a aquellos que se acercan a Dios a través de él. Su intercesión permanecerá con Dios a favor de los creyentes y les garantiza la salvación eterna. En el versículo 26 se resalta la santidad y pureza de Jesucristo como sumo sacerdote. Se enfatiza que Él es perfecto, sin culpa, ni mancha, ni pecado, y separado de los pecadores y otorgado con el más alto honor en el cielo. En resumen, este pasaje resalta perfección y supremacía del sacerdote de Jesucristo sobre cualquier otro sistema de sacerdocio. Jesucristo, como sumo sacerdote eterno y perfecto, es capaz de salvar completamente a aquellos que confían en él, y su intercesión continua garantiza la permanencia de la salvación para los creyentes. Él resucitó físicamente de los muertos, Él ascendió físicamente al cielo, Él está allí en el cielo a la diestra de Dios, haciendo su obra de sacerdocio y orando por ti en esta mañana. Entonces, pues vamos a dar gracias a Dios. Señor, te damos muchas gracias por la palabra que trajiste a nuestras vidas hoy, Señor, haciéndonos entender que tú eres el sumo sacerdote, Señor. Ese que no tiene mancha, que no tiene culpa, Señor, a quien podemos dirigirnos a cualquier hora, porque tú estás las 24 horas del día para nosotros, Señor, pendiente de los embates que el enemigo pueda darnos, Señor, y listo para interceder ante Dios por nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo en nosotros, Señor, porque intercedes por nosotros a cada momento, Señor, para que nuestra fe no claudique, para que nuestra fe sea fortalecida, Señor, aunque pasemos por las pruebas más difíciles por las que podamos pasar, Señor. Tú estás allí con nosotros, Señor, y lo único que nos pides es que nos acerquemos a ti, Señor, que tengamos una relación de padre a hijo y de hijo a padre, Señor. Por favor, Señor, pon en nosotros el querer como el hacer para que podamos levantarnos todos los días y platicar contigo y estar junto contigo todo el día y serte fieles como agradecimiento a la fidelidad que tú tienes con nosotros, bendito Padre. Te damos gracias, Señor, y te reconocemos como ese sumo sacerdote, Señor, el cual vive para siempre y es eternamente, Señor. Te damos muchas gracias, bendito Padre, en el nombre precioso de Jesús, y ponemos en ti este día en tus manos, Señor. Bendícenos, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.